Buenos días, bienvenidos a la semilla de hoy. Es el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y leemos primero el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Después viene el momento en que Jesús lava los pies a sus discípulos y en el verso 17 leemos: «Sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que les envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hicieseis». El texto de hoy nos indica que Jesús está cerca del momento de pasar al Padre. Está cerca de su pasión y de su muerte y de todos los acontecimientos que van a ocurrir. Y parece que quiere transmitir las últimas, y es así, está transmitiendo las últimas enseñanzas a sus discípulos, una serie de encargos que deja a sus discípulos para que estos cumplan. Es como el padre que tiene que salir a un lugar lejano, en un viaje largo, va a estar tiempo fuera, y deja una serie de instrucciones, de encargos a su familia para que se cumplan durante su tiempo de ausencia. Ya el maestro muchas veces les había hablado a los discípulos de la importancia del servicio. Y ahora, en estas últimas instrucciones, vuelve otra vez a hablar sobre la importancia de la enseñanza, la del servicio. La del servicio unos a otros. La del servicio hacia los demás. Pero en esta ocasión no solamente les habla, sino que les da un ejemplo práctico. Les sirve él mismo a ellos a pesar de ser el Maestro y Señor. Repito, les sirve tomando el lugar de un siervo y lavándole los pies a sus discípulos. Algunas consideraciones. Dice el texto que hemos leído, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había amado a los suyos. Aquí vemos la gran lección del gran amor de Dios. Amor que abarca de entrada a toda la humanidad. Pero en este caso se centra especialmente en el amor que Jesús tiene hacia sus discípulos, a los que en otra ocasión llama amigos. Parece como que el maestro en estas horas cruciales quiere mostrarles de una forma particular ese amor, sencillamente porque son sus amigos. No hay más razón, son sus amigos. Son los que le pertenecen a él, es una segunda consideración, son los que le pertenecen a él. Y al pertenecerles, a ser suyos, son amigos suyos. El maestro los considera amigos. Y son amigos sencillamente porque él mismo los escogió. Eran suyos, le pertenecían a él porque se iba a entregar por ellos en la cruz del Calvario y se había entregado por ellos físicamente ya durante estos años. Eran suyos, los consideraba suyos porque el Padre se los había entregado a él. Eran suyos porque iban a ser rescatados con un precio, porque tenían un valor y ese valor era un precio. La vida por otra vida, el inocente muriendo por el culpable. Ellos eran suyos porque al final los había conquistado. Los había conquistado y los iba conquistando con su vida, con su ejemplo, con su enseñanza, con su entrega. Los conquistaría de una forma definitiva en la cruz, muriendo y resucitando
después. Pero también eran suyos porque ellos, los discípulos, habían decidido entregarse a Él. Y por eso, en esa relación de amor, dice que el Maestro los amó hasta el fin. Y la pregunta que me viene a la mente, quiero decirlo, tú y yo reunimos esas mismas características que Jesús vio en sus discípulos para que pudieran llegar sus discípulos a ser considerados amigos de Jesús. ¿Hay en nosotros esas características? La segunda consideración que quiero traer en tu mente es la grandeza del servicio. El Maestro nos está indicando que hay grandeza en el servir, pero que también hay bendición en el hecho de servirnos unos a otros. La palabra que Pablo emplea, es la palabra griega uperetes. Es una palabra que Pablo emplea para indicar la condición con respecto de cada uno de nosotros con respecto a Jesús. El uperete no era un esclavo, él era esclavo de las galeras, que era condenado a remar en los barcos de guerra. Esta era la condición más baja de esclavitud y era la más peligrosa y normalmente era la más terminal porque morían juntamente cuando la galera en un ataque se hundía. Eran condenados a servir y Pablo se considera y nos invita a nosotros a que nos consideremos este tipo de esclavo con respecto a Jesús. Pero Pablo no dice esto con respecto a alguna alegoría o algo que él ha pensado. Se considera esclavo de Jesús, impulsado especialmente por la enseñanza que las mismas Escrituras dan acerca del Mesías, cuando en el libro de Isaías se nos presenta al mismo Mesías como el siervo, el uperetes de Yahvé. Y las últimas palabras que quiero dejar en esta mente. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si nos consideramos así esclavos de Cristo, debemos de servirnos unos a otros para que haya esa bendición en el servicio, en nuestras vidas. Oro porque así sea en nuestra iglesia, en Palabras de Vida. Que el Señor os bendiga.